primer segmento del programa con un reportaje preparado por Jenny Palacios acerca del impecable trabajo fotográfico de los legendarios hermanos Vargas. Conmovidos seguramente por la belleza de las mujeres que retrataron, la inocencia de los niños, la elegancia de los caballeros y los paisajes que literalmente capturaron la esencia de una ciudad que no existe más, Abraham Valdelomar los llamó poetas de la luz, sumos pontífices del iris. Y para que nadie lo dude, la frase está estampada de su puño y letra en una de las fotografías que los mismos hermanos Vargas le hicieron allá por 1911. Carlos y Miguel Vargas Saconet, quienes nacieron en Arequipa el 27 de enero de 1885 y el 29 de octubre de 1886, se convirtieron en parte de la historia de esta ciudad. La fotografía puede dividirse en antes y después de su trabajo. Carlos Vargas reconoce a algunos, como él los califica, grandes precursores de la fotografía en Arequipa, y se refiere a alguien de apellido medio alemán, Held. No recuerdo en este momento su nombre. Por supuesto está el gran Max de Vargas, que fue quizás el verdadero pionero. En consecuencia, creo que empezando por Max de Vargas y la posta la toma los hermanos Vargas, la fotografía en Arequipa llega a un auge que lamentablemente no ha tenido continuadores en el tiempo. Discípulos del famoso fotógrafo, los hermanos Vargas, quienes debieron bregar duro para superar la falta del padre fallecido, demostraron su vocación cuando aún eran escolares. Ellos estudiaron en el Colegio Salesianos y ahí ganaron un primer premio por su gran curiosidad en este tema y construyeron su primera máquina fotográfica. Después indagaron en trabajar en el cuarto oscuro. Armados de las enseñanzas de Max T. Vargas y dotados de habilidades que aún hoy sorprenden, los hermanos Vargas, amigos antes que nada, se hicieron textualmente célebres. Las mejores familias se hacían retratar con ellos. Entre los aproximadamente 6.000 negativos y 300 fotografías originales que sus descendientes han podido rescatar, está la de la familia Landázuri. En ella se ve a un jovencísimo y risueño cardenal Juan Landázuri Ricketts. En esta otra se observa a Elba Guara, memorable bailarina. La gente pretendía quizás quedar un poco a la posterioridad con cierto encanto, lo que hace que la fotografía de los Vargas de galería tenga un encanto peculiar. No olvidemos que para la mente también la época era muy coqueta. Estamos hablando de la Belle Époque, es decir, de los últimos estertores del romanticismo. Aunque una buena cantidad de fotografías han sido enviadas a París para organizar la exposición que pronto se realizará en Berlín, quedan aquí algunas que hablan de una ciudad bella, una ciudad sin automóviles ni humos que contaminan, de una ciudad de calles empedradas, carruajes y tranvías. Las calles y rinconcitos que ellos capturaron robándoselos al pasado son irreconocibles y es inevitable un suspiro de melancolía. La calle Mercaderes con los toldos de los negocios que le dieron su nombre. La calle General Morán. La angosta calle San Francisco, con caballos y elegantes caballeros. Un irreconocible ángulo de la Plaza de Armas. La esquina formada por el Portal de San Agustín y la calle Bolognesi. Carlos y Miguel Vargas se desarrollaron, según cuentan Jaime Lazo y Roxana Chirinos, nieto y bisnieta de los famosos fotógrafos, en una época privilegiada para la intelectualidad. Los Vargas
forman parte de todo un movimiento de mayor envergadura desde el punto de vista cultural que agita Arequipa por aquella fecha. Me estoy refiriendo, en el campo de las humanidades, de la literatura concretamente, a los miembros del grupo Aquelarre. Entre ellos cabe destacar Renato Morales de Rivera, con quien los Vargas tienen una célebre polémica, César Atahualpa Rodríguez, que es quizá uno de los espíritus más vigorosos de ese movimiento, Alberto Guillén, Percy Gibson, etc. Desde el punto de vista de la plástica, curiosamente, de manera paralela a este movimiento literario, en Arequipa se dan grandes pioneros del arte nacional. Me refiero a Enrique Macías, me refiero por supuesto a Binatea Reynoso, quienes curiosamente inician su carrera artística realizando muestras en el estudio de los Vargas. 4 artículos publicados en el diario El Pueblo dan cuenta de los encendidos debates que los Vargas generaron en su época al afirmar que la fotografía era un arte. Los Vargas tuvieron una perfecta conciencia de que la fotografía era un arte independiente de las demás artes, con un lenguaje propios. Como muestra de este arte están sus retratos, desnudos y paisajes, pero sobre todo los nocturnos. Entre las muchas exposiciones que se han realizado aún después de muertos en Perú, España y Estados Unidos, la crítica especializada ha atribuido a su obra sorprendentes cualidades. Cuidadosamente iluminados y estudiados, los nocturnos rememoran las largas tradiciones románticas de paisajes iluminados por la luna, pero también tienen un extraño misterio, psicológicamente cargado de escenas surrealistas. Muchas de estas imágenes parecen haber captado de manera similar la expresión sentimental y la expresión de vanguardia, dice Charles Hagen en un artículo publicado por el New York Times el 22 de julio de 1994. Para hacer los nocturnos en los que los Vargas obtienen mucho prestigio y fama hoy en día, ellos tienen que andar con cámaras inmensas, no tienen la facilidad que se tiene ahora de llevar una fácilmente sujeta por un lazo al hombro, sino que adicionalmente, acuérdese usted que no habían flash y que por tanto había que utilizar los recursos que la técnica permitía o posibilitaba en aquel entonces. Y los recursos de la técnica eran, por ejemplo, los disparos de magnesio, grandes aberturas de diafragma, mucho tiempo en la exposición para ir grabando lentamente. Y estos personajes, ya me los imagino, una Arequipa todavía pueblerina, andaban por las noches de luna enfundados en sus capas, tratando de buscar las partes más poéticas de la ciudad, y en efecto ellos eran grandes conocedores de la belleza y sabían exactamente cuáles eran las partes más poéticas de Arequipa. Observar las fotografías de los Vargas es regresar al pasado para conocer, por ejemplo, una muy distinta Plaza España, con un Neptuno mucho más expresivo e imponente, diferente al que hoy conocemos. La tumba de la misteriosa Chabela en un Miraflores sin casas ni pistas, una esquina en las afueras de la ciudad, un lugarcito de la Cabezona. Son algunos de los nocturnos originales que se conservan. Si usted junta a los personajes de la ciudad, usted podría revivir fácilmente esa bella época arequipeña. Jaime Lazo y Roxana Chirinos están empeñados en salvar la obra de sus ilustres antepasados. Lo que tenemos es la posibilidad, gracias a la Universidad de Salamanca, de poder sacar un libro donde se va a reunir este material fotográfico. Hay una exposición que estamos invitados en la ciudad de Berlín,
y gracias al Consulado de Berlín, que es el que está organizando esta exposición. El estudio de los hermanos Vargas estuvo abierto en el portal de San Agustín hasta 1970. En 1976, Miguel, quien aparece aquí elegantemente vestido en el frontis de la catedral, abandona este mundo. El diario El Pueblo registra la noticia diciendo que Arequipa toda está de duelo. Su hermano, amigo y compañero lo sigue el 21 de junio de 1979. Ellos han muerto, pero como pocos siguen viviendo a través de estas fotografías y con ellos una ciudad que muchos añoran y desean revivir.